¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos aquí a su programa de podcast Voces del Éxito. En esta oportunidad tenemos a un gran personaje que hoy nos acompaña para compartirnos sus experiencias, tanto desde su niñez, su juventud, su vida adulta y cómo es que desde Bolivia hasta Japón ha logrado también emprender y tener mucho éxito. Tengo el privilegio de presentar a, también mi tío, que es Gabriel Rivera. Bienvenido. Qué bendición Gracias. tenerlo aquí en el programa. ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien, gracias y gracias por la invitación. Claro que sí. Nosotros estamos hablando detrás de cámaras un poquito acerca de las anécdotas, las experiencias que uno tiene. Y antes de hablar un poquito, no sé si quiere dar un pequeño saludo en japonés, quizás para las personas que lo están viendo hoy en este programa. 皆さんこんばんは。よろしくお願いします。僕の名前ガブリエルです。これからよろしくお願いします。よろしく。Konnichiwa, konbanwa, arigato. ありがとうございます。Gabriel-san. はい、おはようございます。No sé qué le dije. Pero de todas formas, qué privilegio saber de que uno, si tiene muchos sueños, tiene anhelos de salir a veces del país, es importante ser perseverantes y luchar por esos sueños. Por eso que en esta oportunidad vamos a conocer algunos testimonios, ejemplos, cosas positivas, quizás algunas cosas que también no son tan positivas, pero que también nos ayudan a crecer. Querido Gabriel, quería consultarle, coméntenos un poquito acerca de usted, acerca de cómo fue su niñez. Bueno, para hablar sobre la niñez, yo tendría que tener toda la noche que no terminaría de contarlo. Ay, señor. En resumen, voy a hacer decimos, la niñez para nosotros en los años cuando estábamos niños era totalmente diferente a la niñez actual que viven los jóvenes a nivel mundial, no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial. Por ejemplo, nosotros en nuestra niñez jugábamos fuera de la casa, sí, en los parques. Era normal ver a los niños normal. afuera. En cambio ahora la niñez de ahora es muy diferente porque no salen. Están metidos en sus cuartos con sus juguetes, etcétera, etcétera, electrónicos. Entonces, nuestra niñez pienso que fue una niñez más sana y conocíamos a todo el vecindario. Correcto. Y intercambiábamos cosas, juegos, etcétera, etcétera, cosas que no pasan ahora. Entonces, nosotros hemos vivido una niñez que realmente ahora es difícil que los niños de ahora puedan disfrutar. Por el tema de seguridad, ¿no? Que está muy complicado prácticamente tanto en Bolivia como en muchos países. Coménteme un poquito acerca, ¿en qué momento usted empezó a tener ese deseo de querer aprender otro idioma, de aprender y conocer quizás de otras culturas? Bueno, yo pienso que realmente sin darme cuenta, yo empecé a tener la curiosidad de otros idiomas, porque cuando vivíamos en el campo en Comarapa, vivíamos cerca de un pueblo que se llamaba Tambo, donde había unos misioneros que jugaban básquet, y yo siempre escuchaba las que se llaman en inglés cheerleaders, sí, soportando para los equipos, y uno no entendía qué es lo que gritaban, y la curiosidad de saber qué es lo que decían fue la curiosidad que me llamó la atención para aprender el idioma. Y cuando vivía acá en la ciudad de Santa Cruz, empecé al pirañé, como decían, que era en el centro del CBA. Entonces, por el pirañé más fue que aprender el idioma, y de ahí empecé realmente a desenvolver más y aprender más para poder salir afuera. ¿Qué anécdota positiva lo fue impulsando a usted? Quizás alguna curiosidad que quiera comentarnos a usted, de quizás al inicio a veces uno tiene su español, inglés cruzado, ¿no? No sé, alguna anécdota quizás que nos quiera comentar. Español, inglés cruzado, realmente, mira, no se me viene ninguna a la memoria ahora, ¿no? Pero si diríamos en otros idiomas, el japonés, el español, el inglés, ahí hay cualquier cantidad de cosas cruzadas que podemos encontrarla. Pero en inglés, por ejemplo, lamentablemente nosotros los latinos, los habla hispana, cuando hablamos del inglés, lo hablamos con el acento latino, ¿no? Y no nos avergonzamos, porque las decimos las palabras que decimos que estamos hablando inglés, pero las estamos hablando en castellano. Entonces, y si vamos a Estados Unidos, vamos a Inglaterra, cualquier país de habla inglesa, no nos van a entender, pero nosotros juramos que estamos hablando inglés, ¿no? Y ya te vas a sorprender que lo que aprendiste no te entiende. Sí, totalmente cierto. Y en este proceso de aprender el nuevo idioma, usted me hablaba acerca del CBA. ¿Qué tal su experiencia en CBA? Bueno, a un principio yo era estudiante del CBA, ¿verdad? Entonces entré y aprendí, y bueno, me gustó el inglés, y a veces cuando estaba en los niveles bajos y tenía amigos de niveles más altos y ellos hablaban más o menos en inglés y me daba cosas que no le entendía qué es lo que hablaban y se reían. Y uno se sentía, ay, ¿qué es lo que están hablando? Y te da cólera, la verdad. Cuando no entiendes qué es lo que están hablando y escuchas tu nombre y quieres saber qué es lo que hablan y preguntas y no te dicen. Entonces, eso fue lo que más ganas me impulsó de llegar al nivel más alto para entender a la gente qué es lo que dicen delante de tú.
Mira usted, hay muchas personas que dicen, la verdad es que el inglés es bien complicado. Ni qué decir de aprender japonés, ¿no? Que tiene su propia metodología. Pero ¿cuál es la clave del éxito para poder querer aprender un poquito mejor el inglés? ¿Dónde está el secreto? Ajá, ahí está la... Bueno, mira, en los años cuando yo empecé a aprender inglés era totalmente diferente. Ya. Ahora tenés todas las posibilidades más fáciles de aprender el inglés, incluso el acento, ¿no es verdad? Sí. Porque cuando nosotros aprendíamos a lo latino, a lo camba, el inglés, y no teníamos las posibilidades que tienes ahora con los Netflix y tantas cosas en el social media que puedes aprender el inglés. Pero lo más importante de aprender el inglés no es que, digamos, puedes estudiar el inglés, los libros y todo eso, pero tener la práctica, porque si no tienes la práctica, puedes tener la gramática, la escritura, la lectura, pero cuando te toca hablar no sabes largarte, no sabes hablar, entonces tenés que practicarlo toda oportunidad que tengas, ¿no? Sin tener miedo a equivocarte. Porque lo más importante cuando hablas con una persona nativa del idioma es hacerte entender lo que tú quieres decir. No tienes que hablar, ay, estoy preocupado en la gramática o que lo voy a mal pronunciar, porque nunca vas a hablar. Entonces lo más importante es largarte sin tener miedo y tener las oportunidades, cada oportunidad que tienes, practicarlo. Secretos del éxito que son muy importantes, que debemos tomar en cuenta también. Pero si hablamos de cosas negativas, ¿qué es lo más, si bien es el secreto del éxito, pero qué es lo más difícil? Quizás alguna anécdota difícil en el proceso de esa niñez, esa juventud, porque ya va uno pasando los años, y usted fue estudiante. ¿Qué fue lo más complicado? Y usted le podría decir ahora a los jóvenes de hoy, vamos jóvenes, no se rindan, sean perseverantes, luchen. ¿Qué cosas deberíamos superar y no tenerle miedo a la hora de aprender un nuevo idioma? Un idioma. Lo más importante es la perseverancia y ser constante, porque tenemos que pensar que los seres humanos empezamos las cosas y no las terminamos. Nos vencemos rápido. Decimos, ay, no, que no voy a poder, que está imposible. Nada es imposible mientras estás respirando, ¿no es verdad? Mientras respiras, todo es posible. Es difícil, pero no es imposible. Pero lamentablemente nosotros los seres humanos empezamos un poco, y ay, ya no puedo, y nos rendimos y terminamos no haciendo nada. Entonces, si vas a empezar algo, tienes que terminarlo. No empieces algo que no vas a terminar porque estás perdiendo el tiempo. Correcto. ¿No? Eso yo diría. Tratar de no abarcar mucho, ¿no? Claro. Y si no, enfocarse prácticamente a lo que uno quiere aprender. A eso te doy 100% de razón. No abarcar mucho, porque muchos de nosotros los humanos, a veces, por ejemplo, cuando queremos trabajar, trabajas en un trabajo que te pagan, digamos, 50 bolivianos. Te dicen, ay, te voy a pagar 55. Entonces, deja la empresa por ir por los 5 pesos. Pero no sabes a dónde estás yendo. Entonces, es preferible estar en lo seguro. Correcto. Y ser leal a la empresa que te dio el trabajo, que te dio la mano cuando más necesitaba, que traicionarla por 5 pesos. Correcto. Y seguir creciendo. Creciendo, leal a la compañía que te dio la mano cuando más necesitabas y seguir creciendo con ellos, juntos, ¿no? Bien, sí. Ahora, si usted tuviera que mirar al pasado, ¿qué le diría a ese Gabriel niño o adolescente que quizás todavía estaba en la duda si aprender esto, estudiar esto, lo otro? ¿Qué le diría al Gabriel niño de antes para animarlo y motivarlo? Mira, al Gabriel niño de antes, lo único que yo le diría, la etapa de la vida, tenemos diferentes etapas. Tenemos la niñez y la adolescencia. Y si me diríamos a la niñez, yo le diría, disfruta la niñez. Porque la niñez se vive solo una vez. Disfruta con lo poco, lo mucho que tienes. Aprende a valorar tu niñez y disfrutarla. Porque va a llegar tu otra etapa donde vas a tener que vivir esa etapa. Ya la niñez no la vas a poder vivir. Y si quieres vivir la niñez, tienes que disfrutarla como se te presenta. Con altos y bajos, entonces. Pero vivir la niñez, no vivas ya la adolescencia y demás cosas, porque todo viene su tiempo. Perfecto. Entonces, claro, vive, sueña, ¿no? Pero vive la niñez. Correcto. Vive tu momento. Sí, exacto. Es por eso que nos vamos a ir a un pequeño corte comercial. Luego retornamos para conocer un poquito estas etapas que son muy buenas. Y sobre todo, este ejemplo y esta disciplina de Bolivia a Japón y la importancia de la disciplina en este proceso. Enseguida retornamos. Ubicado a solo 3 cuadras del ingreso principal a Cotoca, Misión Cotoca es una urbanización que debes conocer. Lote disponible desde 300 metros cuadrados. Con papeles al día, servicios básicos y transporte público que pasan frente a la urbanización. A solo minutos de colegios, hospitales y mercados. Requisitos simples, tu carnet de identidad y una mínima cuota inicial. Contáctanos.
Continuamos con la segunda etapa de este podcast Voces del Éxito. Tenemos esta entrevista muy importante para nosotros sobre la importancia de la disciplina y que esa disciplina nos lleva a conseguir buenos objetivos. Estamos hablando acerca de la niñez, un poco de la juventud. Usted estaba estudiando, hablaba acerca de CBA. ¿Qué fue la noticia que le cambió la vida y que usted dijo, wow, esta oportunidad la voy a aprovechar al máximo? Bueno, una de las oportunidades que yo tuve fue postular por el programa de AFS, que es un programa de intercambio, ¿no? Entonces es un programa difícil, no cualquiera podía ir, porque en esa época tenías un proceso de postulación de 2 años, casi año y medio. Tenías que hacer bastante voluntariado, estudiar la cultura, aprender, tener un nivel básico de inglés, y era bien competitivo. Y había mucha gente que te iban ya, ¿no? Solamente teníamos, digamos, 7 plazas y de tantos y tantos iban bajando. Entonces ya aún, cuando ya estaba llegando el programa de viaje, ya yo incluso, como dije, ya estaba incluso por rendirme porque no sabía si iba o no iba. Y al último momento ya me llegó que me aceptaron y que pasé entre los 7 postulantes que viajaban y bueno, y a irse nomás. Intercambio a los Estados Unidos. Estados Unidos. Pero no es, por ejemplo, en esos años no teníamos toda la tecnología que tenemos ahora, ¿no es verdad? Claro. Que para que te escriban tenías que un mes para que te llegue la carta, otro mes para responder, y era difícil salir de la familia y demás cosas, y las amistades, es cuando estás joven, ¿no es verdad? Entonces, y cuando no tenía la mentalidad de Estados Unidos, te imaginas como lo veía las películas, las ciudades grandes, pero no era así. Entonces yo fui a Estados Unidos, a un pueblo chiquitingo que apenas habían 4,000 personas. Imagínate, y vivir ahí era bien difícil, ¿no? Y mi familia de intercambio era una familia bien estricta también, que era bien diferente, entonces tenés que adaptarte a la cultura, al idioma, las comidas, y era un poco difícil para tratar de conectarte con tu familia, tus amigos en Bolivia, en Santa Cruz es difícil porque no había, las llamadas telefónicas no se podían, era difícil. Correcto. Pero no es imposible seguir progresando, y eso mayormente te ayuda a madurar más rápido porque no tienes contacto y entonces tienes que adaptarte a lo que tenés. Claro que sí, compenetrarse prácticamente a la cultura, al idioma, porque a veces es un error que usted me estaba comentando, que a veces queremos aprender otro idioma, pero seguimos hablando el idioma nativo y no así profundizarnos con el otro idioma, ¿no? Vamos a Estados Unidos y seguimos con el círculo de personas que hablan español, y no así estar. Creo que eso es un grave error que se está cometiendo, y hay personas que no quieren dejar sus viejos hábitos. Exacto. Por ejemplo, no solamente diríamos en Estados Unidos, ¿no? Cualquier parte del mundo que uno sale, entonces la gente trata de juntarse con su mismo círculo por seguridad, me imagino, miedo. Entonces están metidos entre las mismas. Entonces yo digo, ¿para qué? Entonces es más difícil aprender el idioma, más difícil aprender la cultura si siempre vas a estar con tu misma gente de donde saliste, ¿no? Entonces, para integrarte más a la cultura del país, aprender más el idioma, tenés que pues integrarte con la gente nativa de ahí, si a eso has ido. Correcto. ¿No? Entonces, ¿para qué vas a ir si no te vas a integrar a la cultura, al idioma y a las personas de ese país? Sí. ¿Y salir del país tuvo miedo? Miedo diría no, porque salir del país en esa época, ¿no? Era lo máximo, ¿no? Y no tenía miedo porque dije, uno tiene que ir a experimentar otras cosas y ver qué oportunidades puedes tener. Y si es algo para mejorar tu vida y para ser mejor, ¿por qué vas a tener miedo, no? Correcto. Y estando allá, ¿tenía momentos de nostalgias de Bolivia? Ahora hablamos de Estados Unidos o de Japón. De Estados Unidos. Estados Unidos, claro, a un principio, ¿no? Cuando estás bien joven, que estabas acostumbrado, en esas épocas en Santa Cruz eran todos los amigos a salir de acá, de allá, y fiestas aquí, fiestas allá, ¿no? Allá en Estados Unidos, donde yo vivía, no había eso. Vivía en un pueblo chico y todo el mundo, y era la familia bien triste, no tenía esto. Entonces extrañaba a los amigos. Pero después de 3 meses ya uno se acostumbra a la cultura, a la comida, etc. Ya no llegas a integrarte, ya no se extraña, ¿no? Correcto. Una palabra clave que utilizó fue integrarse, ¿no? La importancia de este programa de AFS Internacional, que te permite tener también tus programas de intercambio estudiantil. Qué bueno que se pudo aprovechar para poder ir de intercambio a los Estados Unidos. Posterior a los Estados Unidos, usted me hablaba también que postuló y también hizo un intercambio en Japón. Sí, después de regresar a Estados Unidos, viví en Bolivia 1 año y después me volví a ir a Estados Unidos otra vez, ¿verdad? Entonces estudié un poco más allá en la Universidad de North Dakota, 2 años, y después me vine a Bolivia, trabajé en el CBA y postulé por ICYE para ir a intercambio otra vez
Pero pero antes es de Japón, usted voluntariado. estuvo de docente aquí en el CBA. Sí, Háblenos a ver una experiencia del CBA. Una cosa como estudiante, otra cosa como docente, ¿no? exacto. ¿Usted era de los estrictos o era el permisivo? ¿Cómo No, volvió usted? yo siempre desde niño fui estricto y serio. Ah, ya. A mí la puntualidad y las cosas se tienen que hacer correctas o no se las tienen que hacer. Entonces, mira, no es que yo me quiera decir, no, el año que trabajé en el CBA, yo fui el mejor teacher del año. Teacher. Me dieron el pergamino y todo. Y entonces, bueno, yo ni sabía que me lo iban a dar, ¿no? Porque ni siquiera asistí a recibir el pergamino, porque no sabía. Pero bueno, ya solamente un año y después ya me fui con el ICY a Japón. Bien. Hablemos un poquito de ese intercambio que ahora tuvo en Japón. O sea, un primer desafío, aprender el inglés. Segundo desafío, aprender japonés. ¿Qué estaba en su cabeza cómo es que se animó luego a querer salir y conocer otra cultura? Mira, fue la decisión que yo quería irme a Australia. Yo postulé para irme a Australia, pero lamentablemente, como un mes antes de salir de Bolivia, el programa de Australia se cerró y me dieron la opción de Japón. Me dicen Japón o Canadá. Yo ya conocía Canadá. Bueno, Dinamarca. Ya conocía Dinamarca porque había estado 3 meses viviendo allá también. Entonces, ¿para qué? Yo no quería ir a Japón por el terremotos, el idioma, y dije, increíble. Pero, bueno, dije, al último momento, bueno, voy. Y era por un año que solamente tenía que ir al programa de intercambio para hacer voluntariado y también estudiar parte del tiempo. Mira, un año se han convertido en 35 años. Wow. 35 años ya viviendo, prácticamente todo en la mitad de una vida en Japón. Exacto. ¿Sí? ¿Y le costó aprender el idioma japonés? Mira, el primer año que llegué a Japón, que estábamos como estudiantes, como 37 personas de diferentes países, en diferentes partes del país, cuando uno llega, como sabes que es un año, ay, no te interesaba tanto el idioma, y dices que te vas a ir dentro de 10 meses, ¿y para qué? Y que con hablar el inglés, bla, bla. Pero ya como te vas integrando a la cultura y cosas, ya ves las cosas más claras, entonces ya decidí quedarme. Entonces ahí cuando empiezas a estudiar más, ¿no? Y a tomar el examen para entrar a la universidad ya, y ya más disciplinado, y claro que cuesta, como cualquier cosa, nada es fácil, ¿no? Pero entonces, de a poco se va aprendiendo, ¿no? Y yo aprendí bastante mi japonés enseñando inglés a niños, porque ellos repetían las palabras en inglés y yo las repetía también solito mismo, ¿no? Ya, eso significa esto cuando recién llegué. Entonces, de esa forma aprendí, ¿no? ¿Nos puede dar un pequeño, ¿cómo le puedo decir? Pequeño ejemplo, algunas palabras que enseña a los niños, o que en su momento enseñaba también a los niños, de algo básico de japonés? Algo básico de japonés. Buenos días, buenas tardes. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que el japonés siempre dice antes de comer. ¿Sí? Por ejemplo, en otros países, diferentes culturas, cristianas, etcétera, etcétera, oramos antes de comer, otras gente solamente come en Estados Unidos, dicen vamos a comer. En Japón siempre decimos itadakimasu, itadakimasu, que vendría a decir vamos a comer. Sí, itadakimasu. Y cuando terminan de comer, dicen, gochiso-sama deshita. Yo no sé cómo se dice. Gochiso-sama deshita. Okay. Entonces, quería decir gracias por la comida. Yeah. ¿Y eso de saludarse siempre es así? O sea, no siempre las manos, ¿no? Pero mayormente más en los negocios, ¿no? Pero pero entre amigos, jóvenes, claro, siempre hay que agachar la cabeza, ¿no? Es por eso que yo tengo ese problema cuando vengo a Bolivia o a otro país, siempre estoy a veces, hi. ¿No? Entonces, ¿en japonés cómo se saludan? O sea, lo mismo, ¿no? En la mañana, ¿no? Ohayou gozaimasu, pero ya después, a las 10 de la mañana ya no vas a decir ohayou gozaimasu porque ya sería muy tarde, ¿no? Sí. Ya entonces, konnichiwa. Por ejemplo, yo no voy a llegar al trabajo si son las 10 de la mañana a decir ohayou gozaimasu y se van a decir, que ella está recién llegando a las 10 de la mañana al trabajo, ya no es ohayou, ¿no? Ya sería konnichiwa. Interesante, ¿no? La figura de los idiomas, la importancia de comunicarse y aprender incluso otras culturas. ¿Será que alguna de ellas, alguna experiencia quizás que marcó su vida en Japón y usted dijo, bueno, aquí voy a echar raíces, aquí haré quizás algún otro emprendimiento aquí en Japón? ¿Algo que haya marcado su vida en Japón? Bueno, mira, para ser sincero, cuando yo llegué a Japón, yo decía, cuando la gente te pregunta, ¿cuánto tiempo te vas a quedar en Japón? Una de las primeras preguntas. No, ya me voy al año. Siempre decía me voy al año y mira, ya son pasados 35 años, ¿no? Y yo después que terminé la universidad, que eran 2 años, tenía que trabajar en negocios internacionales porque a mí me gusta viajar. Pero pensándolo bien, cuando viajas de negocio, después puro trabajo y no te da el tiempo para conocer lo que yo quería conocer, entonces ya decidí quedarme docente.
porque ahí tienes las vacaciones de primavera, verano y invierno, entonces ya puedes viajar con tu dinero y más libre. Entonces lo que yo decía, bueno, yo voy a trabajar tranquilo, entonces trabajo en el colegio, en la universidad, como todo japonés, trabaja desde que amanece y termina en la noche, pero como tenía en las tardes noches libres, entonces ya yo decidí dar como mi academia o mi instituto, lo que quieras llamarlo, que se llama IPEC, Private International English Center. Entonces mis clases, como dice el nombre, Private English Center, es que la persona que viene para estudiar conmigo, yo les ofrezco lo que ellos quieren, pero yo quiero aprender para viajar inglés, vamos, le voy al curso de inglés, quiero para dar el examen de ingreso a la universidad, vamos a hacer el TOEIC, se llama, ¿no? Y entonces lo que ellos piden, entonces como es una privada, entonces tienen la opción yo tengo de darle las clases lo que ellos quieren, pero eso es en la noche, entonces tenés que pensar que yo trabajo desde las 8:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pero eso no quiere decir que no tengo tiempo para otras cosas, porque digamos que termino el colegio a las 3:30, tengo entre 3:30 y 5 de espacio, que nosotros ya tenemos que poner el calendario bien. Tengo tiempo incluso para ir a la piscina, para ir al gimnasio, para recargar energías, para seguir en el trabajo en la noche. Entonces, todo depende cómo vos manejas tu calendario. Y puedes hacer todo, porque hay gente de nada que dice que no hay tiempo, pero hay tiempo si sabes organizar tu calendario. Te lo ha dicho, la clave de organizarse, la clave de planificarse y también la clave de ser disciplinado. Nos vamos a ir a un pequeño corte comercial y luego retornamos con la parte de los consejos y tips de éxito por parte de Gabriel Rivera. Hoy te presentamos Ebenecer Norte 2, una urbanización totalmente desarrollada y ubicada en una zona estratégica. Cuenta con lotes desde 300 metros cuadrados, ideal para construir la casa que siempre soñaste. Además, se encuentra cerca de todo, colegios, mercados y centros de salud, brindándote comodidad y calidad de vida. Ya cuenta con servicios básicos y documentación completamente lista para tu tranquilidad. Y lo mejor, solo con tu carnet de identidad y una cuota inicial accesible, ya puedes adquirir tu lote de terreno. Contáctanos hoy y asegura tu lote de terreno en Ebenecer Norte 2. Bien, continuamos con la tercera etapa de esta entrevista en Voces del Éxito, tu podcast. Estamos con Gabriel Rivera, nos estamos conociendo un poco más acerca de su vida, un poquito acerca de él, más allá del docente que estábamos viendo, la parte humana, la parte del que a veces uno tiene este proceso, ¿no?, para poder seguir creciendo en su vida profesional. Él es docente de secundaria también en Japón, docente universitario en Japón, pero también tiene su propio instituto. ¿Alguna vez soñó con tener todo este tipo de formación en Japón? No, ni idea, ¿no? Entonces yo pensé ir y bueno, como toda persona trabajar y bueno, no, y bueno, volverme o mudarme a otro lado, pero no, y se dio lo que se dio, ¿no? Porque, digamos, si vos empiezas una cosa y después te sale otra cosa y sigues, ¿no? Y sigues superándote, entonces ya, es que ya da pena dejarlo también, ¿no? Sí. Por ejemplo, tus alumnos, si vos estás ayudando a construir a personas y verlos realizarse, es una cosa que a vos te hace sentir feliz, ¿no es verdad? Y cuando los alumnos escuchan tus consejos, especialmente en la universidad, y ellos ya los ves después realizados, y cuando vuelven y te dan gracias, ya es una cosa que no puedes, como si no se puede pagar con ningún dinero, ¿no es verdad? Correcto. Por ejemplo, yo tenía un alumno en primer año de universidad hace años, entonces el primer día de clase, yo le digo, no, si ustedes pueden hacerlo, si ustedes quieren hacer esto, pueden hacerlo, nada es imposible, mientras ustedes digan, yo voy a hacerlo, lo van a hacer. Si quieres ir a hacer tu masterado a la Universidad de Harvard, puedes ir a Harvard. Y si quieres ir a Oxford, puedes ir a Oxford. Y mira, así comentando nomás, tuve un alumno que escuchó, que apenas tenía 18 años, se graduó de la Universidad de Toyohashi, hizo su masterado en Harvard, y después volvió a la Universidad de Toyohashi, hizo su doctorado, y ahora ya es profesor de la universidad, pero él escuchó y cuando volvió y me dijo eso, es una satisfacción que tengas un alumno que se haya graduado de la Universidad de Harvard, que es una de las universidades más grandes de Estados Unidos y del mundo, ¿no? Poder formar por personas por solamente decirles que ellos pueden o animarlos, que ellos escuchen tus consejos y se lancen, y lo más importante es que ellos se arriesguen y decir yo puedo y seguir adelante. Una de las cosas que a mí ¿cómo te dirías? Me
satisface bastante, ¿no? Y no solamente tengo un montón de estudiantes que han ido a Europa, han ido a otros lados, y ya verlos, gente trabajando con el gobierno, etcétera, etcétera, que se han graduado, es una cosa que es una satisfacción grande para mí, que haberlos ayudado a realizarse como personas y en sus carreras. Creo que esa es una alegría enorme que uno tiene de haber formado una gama de tantos profesionales que actualmente deben estar dando un aporte muy importante a la sociedad. De todo esto, porque usted es docente de secundaria, universidad, pero también ha emprendido un negocio. Háblenos de esto. ¿Cómo es que se animó a emprender? Aparte de ser docente, también a emprender. Bueno, mira, yo cuando llegué a Japón trabajaba para una academia privada, ¿verdad? Entonces, cuando vos trabajas para una academia privada, dependes de ellos, ¿verdad? Sí, pero yo te dije, entonces, si puedes independizarte, tienes las posibilidades, entonces, ¿por qué no? Entonces ya tienes más libertad. Es tu propio, entonces puedes elegir, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero hacer esto, puedo hacer esto, puedes crecer vos solo, sin estar dependiendo de otras personas que te van, a veces te limitan las cosas que vos quieres hacer, pero no puedes porque no tienes las posibilidades, porque no eres el jefe. Correcto. Entonces, si vos emprendes tu propio trabajo y tienes la mentalidad de que puedes, sin abarcar mucho, ¿no? Porque a veces dice la gente, ay no, que no se puede, que porque es difícil, que hay mucha competencia, etcétera, etcétera, que no va a funcionar. Ya estás pensando en negativo, ¿no? ¿Verdad? Sin haberlo empezado. Entonces hay que arriesgarse, ¿no? Y claro que no vas a triunfar de un día para la mañana, ni un mes, ni un año, toma tiempo. Ya yo desde que me independicé de la academia que trabaja ya son 21 años y yo no hago propaganda. No hago nada para mi academia y vienen los alumnos así nomás por recomendaciones de otras personas que han venido y entonces lo mejor, porque lo más importante que siempre yo le digo a los padres, todo, no es la cantidad que les das en los libros, sino es la calidad que están aprendiendo cuando están en clase. Porque puedes hacer en una clase 20 páginas y ¿de qué sirve que se haya vencido 20 páginas si no han aprendido ni una? Entonces yo digo, prefiero hagamos una página, pero que se vayan satisfechos, que hayan aprendido algo en una página, a que hagamos 20 páginas y que se vayan sin aprender nada. Correcto. ¿Qué lo inspiró? ¿Tiene alguien que sea un referente, una inspiración para usted? ¿Qué me inspiró? Es una palabra difícil, ¿no? Bueno, generalmente, nuestros padres, ¿no? Mi madre, que siempre ha sido constante en el trabajo, siempre nos enseñó a ser honestos, con la responsabilidad y siempre ser puntuales, que es lo más importante, ¿no? Y siempre ayudar a las personas que necesitan. Y vos sabés que mientras uno más ayuda, más te ayudan a vos también, ¿no? Entonces, pienso que mayormente eso, ¿no? Yo diría a mi madre y una inspiración que ella siempre fue una persona que siempre nos enseñó a valorar las personas y ser humilde, ¿no? Porque hay veces que la gente cuando ya le das muchas cosas ya se olvidan de la humildad, se olvida de dónde salieron y sin pensar que hoy día puedes estar arriba y mañana abajo, ¿no? Entonces no podemos olvidarnos de dónde hemos salido y tratar a las personas como quieres que te traten. Porque entonces muchas personas tratan a las personas y juzgan a las personas por su apariencia sin conocerlos. Primero tenés que conocer a las personas antes de juzgarlas. Y eso puede ser, porque puedes perder muchas oportunidades por nada más juzgar a las personas sin conocerlas. Yo diría. Correcto. 35 años en Japón, sí. 35 años de mucha experiencia. Quizás se pueda recordar algunos 3 errores que quizás habría que evitar cometer, porque siempre incluso hay una canción, ¿no? Que dice, ¿qué pensarán de nosotros en Japón? Dice, ¿no? ¿Qué piensan de nosotros los latinos? ¿No? Quizás el concepto que somos muy impuntuales, o quizás que somos muy vuelteros, ¿no? 3 errores que usted podría recomendar que deberíamos evitar para que evitando esos errores quizás podamos tener un mejor futuro. El error que nosotros, yo diría, uno de los errores de lo que siempre conocemos es siempre decir mañana. Lo voy a hacer mañana. Y el mañana es que por eso nos conocen los demás países, que el latino, no solamente el latino, la gente del hemisferio del sur siempre dice, no, tengo tiempo. Que todavía son las 5. Entonces siempre estamos procrastinando y no nos vamos, cuando ya vemos la hora encima, ¿y ahora qué hago? Entonces esos son unos errores que tenemos que corregir. Y si te dan un trabajo que te dicen, me vas a entregar para el 20 de marzo, que ahora estamos en enero, y tengo tiempo, pues hacerlo rápido porque cuando ya puedes hacer otros trabajos más y no te vas a estresar porque ya los tenés fuera del camino.
En cambio, nosotros tenemos la mal costumbre o el hábito de dejarlo para lo último y hacerlo la carrera. Ya no podemos arreglarlo, a veces cometemos más errores por nada más eso. Entonces sería evitar eso, de decir lo voy a hacer mañana o lo voy a hacer más tarde. Entonces ser la puntualidad, hacer las cosas con honestidad y realmente pues hacer las cosas bien, lo más importante. Y los errores que cometemos, el error que cometen los humanos siempre es la procrastinación, de decir que lo voy a hacer más tarde o mañana, o a veces las excusas, digamos, ¿no? Que nosotros tenemos las excusas, que es un error grande, porque a veces entre amigos, que también llega a cansar a la gente, ¿no? Que cada vez te estás excusando, entonces ya nadie te va a creer. Entonces causan problemas en otros países donde no aceptan las excusas. Correcto. Entonces tenemos que aprender a... Si sabemos que tenemos que llegar a esa hora, pues salimos más temprano, lo hacemos las cosas más temprano, evitemos de excusarnos, porque las excusas realmente no deberían existir, a no ser que sea una excusa que realmente que sea una cosa de vida o muerte, digamos, ¿no? Pero es fácil, por eso nos triunfamos. Correcto. ¿No? Entonces, eso. Y también saber valorar, como dije, el tiempo, lo que tienes alrededor, que a veces nosotros no valoramos lo que tienes, que pensamos que va a estar todo el tiempo ahí y cuando ya no está ahí nos damos cuenta. Así es. Entonces, valorar lo que tienes y no cometer el error de que pensar que siempre va a estar ahí. Eso. Correcto. Y usted hablaba mucho de la importancia del tema de la puntualidad, entre tantas cosas. Quizás una anécdota curiosa que ocurre en Japón. Lo toman bastante en serio el tema de la puntualidad, ¿no? Tanto para el trabajo, para las clases, incluso en los trenes. Pasan algunas anécdotas. Si hubiera un retraso, ¿qué pasa? ¿Qué hacen las personas en la estación de trenes? Es interesante, ¿no? No solamente en el tren, en diferentes lugares. Es que mira, si vos irías a Japón te vas a quedar con la boca abierta de 1 metro, me imagino, ¿no? Porque es totalmente diferente, incluso a Estados Unidos, a Europa, peor a Latinoamérica, a otros países de Asia, ¿no? En Japón, por ejemplo, es tan puntual que es segundo, por ejemplo, digamos, no solamente de los trenes, por ejemplo, vas al banco, digamos, ¿no? Okay. El banco generalmente abre a las 9. Yeah. Entonces, vos podrías hacer cola, pero las persianas están cerradas. A las 9 en punto va a empezar a subir la persiana, a abrir las puertas del banco y ahí están todos los trabajadores del banco esperándote. Yeah. Y entonces cuando termina de subir la persiana, ellos te dan el saludo. Ohayou gozaimasu, arigatou gozaimasu. ¿Viste? Te dan la bienvenida en su idioma que te hacen sentir bien. Y de ahí recién empiezan a trabajar. ¿No? Entonces, pero no es ni 1 minuto más tarde, es esa hora en punto. En las tiendas también, todos los lugares es así, no abren, ¿no? Y entonces a la hora en punta también están cerrando. Y si está, digamos, la gente en el banco, te cierran, con las personas que están adentro, ya cierran, pero te hacen salir por afuera de atrás hasta que terminan de hacer los papeleos. Ahora en el tren, digamos, si el tren por X motivo, como tanta población hay, se retrasa 1 minuto, se te están echando la disculpa, pidiendo perdón 1 hora en el tren mismo, mientras vas avanzando te dicen disculpe que vamos retrasados 1 hora, que disculpe lo sentimos por causarle tantos problemas con sus conexiones, con su horario. Imagínate, yo en el vuelo que he venido de Japón ahora acá a Bolivia, se atrasaron 2 horas y ni siquiera nos dijeron por qué. ¿Viste cómo es la gran diferencia? Correcto. Allá por 1 minuto se están sacando los ojos y los pelos pidiéndose disculpas y en otros países 2 horas es nada para ellos. Se retrasaron, gracias por hablar con nosotros, ya llegamos, se acabó. Ninguna disculpa, es interesante. Antes de la entrevista estamos charlando un poquito de algunos tips y recomendaciones que usted nos pueda dar, quizás puedan ayudar a Bolivia, ya que estamos en un proceso de elecciones. ¿Qué cree usted que podría ayudar de la cultura japonesa que nos puede ayudar a mejorar? Ya sea en la educación, habla usted un poco, ¿se debería recomendar hacer esto quizás en la parte educativa o la parte laboral o reordenar un poquito ciertas cosas que sabemos que en Bolivia tenemos que mejorar, ¿no? Quizás si se puede acordar de 1, 2, 3, depende de usted, algunas recomendaciones que deberíamos quizás considerar y hacerlas también aquí en Bolivia. Claro. Una de las principales recomendaciones que daría Bolivia como docente que trabajo allá. Entonces, la educación con todo el mundo, vos sabés, con todos los políticos en campaña, dicen, vamos a hacer la educación, la salud, etcétera, etcétera. Pues bueno, ya. Pero tenemos que ponerlo en práctica, no ponerlos en proyectos, porque ¿de qué sirve que lo pongas en proyectos si no lo pones en práctica? Y yo pienso, el mejor progreso de cualquier país que está en desarrollo es la educación. Sin educación no tenés nada, ¿no? Entonces,
¿Cómo vamos a empezar? Tenemos, por ejemplo, yo escucho a otras personas que Santa Cruz es sucio, que las calles están sucias, pero claro, porque nadie ayuda a mantenerlas limpias, ¿no? Tenemos que empezar por nosotros mismos a mantenerlas limpias para que estén limpias. No vas a botar la basura y vas a decir que la ciudad está sucia, ¿no? Entonces yo digo, como en otros países, tenés que enseñarle desde el kinder, desde la escuela, a limpiar, por ejemplo, en las aulas del colegio que tenemos, por ejemplo, dividimos en grupos, ¿no? Este grupo de 5 personas va a limpiar el pasillo, estos 2 niños van a limpiar los baños, otros van, porque en las aulas mismas tenemos 3 basureros para reciclaje, uno para papeles, otro para plástico y el otro para todo, ¿no? Entonces, terminan la clase, estos tienen que sacar la basura. Entonces ya ellos están conscientes es que no se puede ensuciar. Y cuando sale uno a la calle, todo el mundo tiene a veces su bolsita, ¿no? Y si comes algo, lo pones en la bolsita y te lo pones, no la tiras en la calle, si no pillas basura, te llevas a la casa. Entonces, por eso es que no se ve la basura en la calle. Entonces, porque ya la estás llevando desde el colegio, esa educación. Y si no la ensucias, entonces te ayuda a mantener los escritorios, las clases limpias y todo el mundo limpio, ¿no es verdad? Entonces, y ayuda también a mantener, como te diría, la economía del país mismo, porque si digamos el gobierno en Bolivia tiene que pagar 3 porteros o lo que la limpieza, entonces tendría que pagar uno ya para mayormente inspeccionar y hacer algunos detalles que faltaron, ¿no es verdad? Correcto. Entonces, eso ayudaría a ahorrar dinero al gobierno mismo y si es posible ese dinero usarlo en otras cosas que necesitan la escuela, para, digamos, cosas materiales para los alumnos, didácticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya la gente misma, como ya vas aprendiendo desde niño, ya no van a botar en adultos en las calles tampoco las basuras. Entonces vas a tener una ciudad limpia, pero no vas a tener la ciudad limpia con los adultos porque ya están desde niños, ya están todos doblados botando la basura por todos lados, ¿no? Y no hablamos de cualquier persona. Vas a ver que gente que tienen sus autos, marcas grandes y agarran ahora la ventanilla y ¡pum!, lo botan. Entonces, ahí tenemos que, por ahí, por la educación tenemos que empezar primero. Perfecto. Bueno, ya para cerrar con broche de oro, quisiéramos pedir si nos puede dar unos consejos para los jóvenes o personas que vayan a escuchar este podcast. Si nos los puede dar primero en inglés, después en japonés, yo lo traduzco. No, mentira. En inglés, si después lo dice con sus palabras en japonés, y para ya cerrar con broche de oro en español. Por favor, si se puede dirigir la cámara. Well, if you're listening to this and watching this show, one of my recommendations will be like, you should never give up. Dreaming is free. You can always dream and keep dreaming. Your dreams might come true, might not come true, but at least you're trying. If you don't try, you'll never know what will happen. So you always have the question mark, oh, what if I? By saying what if I, it will not help you. But if you're trying, at least you know whether it did work or it didn't work. とにかく、言いたいことは、頑張ってやってみると思ったらできるです。やってみないと分かるわけないでしょう。やってみたら、結果的に分かる。そしたら、やってみなかったら、ずーっと頭の中考えてる、もしやればよかったねって、そのやればよかったいうよりは、何も変わらないでしょう。だったら、やってみて結果出るでしょう。そういうふうに頑張ってやってみて方がいいと思います。En español, yo acabo de decir que tendrías que intentar las cosas por hacerlas. Siempre hay que arriesgar, ¿no? No te quedes con la curiosidad que digas, ay, que fue difícil, que lo debería intentar. Entonces, si lo intentes, al menos vas a saber si funcionó o no funcionó. Porque si no lo intentas y te quedas con el signo de interrogación, ¿qué hubiese pasado si lo hubiera hecho? Que no lo hice, entonces nunca vas a saber, porque ya no puedes decir eso porque ya perdiste el tiempo. Entonces, lo más importante es hacerlo en su momento. Si quieres lanzarte a hacer una cosa, ve y hazlo. Y no esperes el mañana para hacerlo, porque el tiempo pasa, ¿no? Entonces, lo que quieres llegar a hacer, pues aprueba en su momento y lánzate sin miedo. Y al final y al cabo vas a saber la respuesta. Porque si no lo haces, nunca le vas a hacer la respuesta qué pasaría o qué pasó. Entonces, yo diría que lo más importante es lanzarse a lo que uno quiere hacer y ser constante. Muy bien, señores, desde Bolivia hasta Japón, la importancia de la disciplina. No sé, ¿cómo despedirnos? ¿Cómo se despide en japonés? Matane, cantante. Matane, arigatou gozaimashita. Sayonara también. Sayonara. Arigatou kumawa. Sayonara. Gracias por estar con nosotros en su programa Voces del Éxito. Hasta pronto. Chao, chao.